Señoras y señores, estamos aquí para presentaros el tema que hemos elegido entre la compañera Melania y yo mismo. Es decir, que tenemos una presentación hoy con ustedes aquí, pero antes de ello me gustaría de hacer una pequeña introducción de cómo hemos llegado hasta este extremo. Es decir, que la primera vez que estuve en Polonia fue en el año 1980, pero fue un recorrido hacia Moscú, donde se celebraban los Juegos Olímpicos. La meta no eran los Juegos Olímpicos, sino conocer la sociedad de los estados del este europeo, y así terminamos en Ucrania, donde llegamos incluso a tomar un baño en la playa de Odessa. Eran los años que trabajaba en Viena, en el Hotel Intercontinental, básicamente para aprender el alemán. No pude ir a Alemania porque no tenía permiso de trabajo para España. No era de la Comunidad Europea. Si así era Europa entonces, con muchas fronteras, pero ahora no es mejor, porque hay crisis y entonces las cierran de nuevo. De regreso a España y en Mallorca, fundamos una asociación, la Unión Europea de Mallorca, para conmemorar la entrada de España en la Unión, entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. En la asociación nos pusimos unas metas impensables, porque nos decían que éramos unos soñadores. Porque en los fines ponía colaborar con todas las organizaciones pro Europa para lograr los Estados Unidos de Europa con una constitución federal. En el año 2020, por fin, encontramos una federación, la Federación Alianza de Federalistas Europeos, que admitía no miembros personales, sino asociaciones o de toda índole con el fin de debatir una constitución federal para Europa. Así, después de más de 30 años, encontramos el camino para lograr nuestro sueño con una constitución federal para Europa. La Convención Ciudadana de 75 miembros, convocada por la Federación Alliance of European Federalistas, se puso en marcha en octubre de 2021, hasta el abril de 2022. Se debatió y publicó la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa. Durante la Convención Ciudadana conocí a Melania y desde entonces tenemos una colaboración grandísima. Pues Melania y su marido visitaron la Asociación Unión Europea de Mallorca y se decidieron a hacer la Asociación Europa-Unión de Polonia. Hemos tenido el honor de distribuir juntos, españoles y polacos, los folletos explicativos de la Constitución Federal delante del Parlamento Europeo en París, en Suiza y en otras ciudades. Hoy estamos aquí porque la colaboración entre Polonia y España va a aumentar, porque después de haber fundado el Partido Federalista Europeo en España, ahora lo queremos fundar en otros países, pero a veces es complicado porque hay muchas exigencias burocráticas. En todo caso, como nuestras gestiones no solo son para fundar los partidos federales, sino
para encontrar partidos que, sin tener el nombre, sean federalistas y puedan apoyar la ratificación de la Constitución Federal para lograr la fundación de los Estados Federados de Europa. Melania ha preparado una lista de partidos en distintos estados europeos y algunos de ellos han respondido positivamente. Por tanto, ahora vamos a ver una presentación sobre la Constitución Federal porque ahora tenemos algo en las manos. Tenemos un proyecto, cosa que nunca antes habíamos tenido, o por decir, había habido una, pero hace 20 años, en el 2004-2005, cuando se rechazó en Francia y en Holanda, pero ya sabemos cómo terminó aquello, bastante mal, porque al final se hizo un resumen para que saliera el Tratado de Lisboa. Pero ahora sí que tenemos verdaderamente una Constitución Federal que ha sido debatida por una convención de ciudadanos que proclamó la Federación Alianza de Federalistas Europeos y entonces ahora podemos ir distribuyendo nuestra publicidad, nuestra Constitución por todos los rincones de Europa. Con este proyecto ahora solo tenemos que tener paciencia y los acontecimientos se precipitarán a veces de la noche a la mañana. Y nosotros podemos presentar entonces una solución mediante la ratificación de la Constitución Federal que permitirá la fundación de los Estados Federados de Europa. Y por tanto, ahora vamos a entrar en detalle a través de esa Constitución mediante una presentación que ha preparado Melania y que dice European Federal Constitution. Los ciudadanos europeos deciden. Pues muy bien, tenemos que decidir sobre Europa porque Europa es muy pequeña y encima está muy dividida. Imaginaros Europa que es con el resto del mundo. Pues vaya, si lo contamos en kilómetros, Europa desde la frontera de Polonia hasta Portugal tiene 5 millones de kilómetros cuadrados, con lo cual que es solamente la mitad de la superficie de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, tenemos que poner a Europa en el sitio donde le toca. Porque si miramos además el ranking de las economías mundiales, veremos que, bueno, Europa no existe. A pesar de ser un gigante económico, todavía se siguen sacando las estadísticas por países miembros de la Unión Europea. Como veis ahí, pues sumados todos juntos, probablemente serían 4, 7, 10, 12, 14, 16, toda Europa conjunto, un Estado federal europeo en conjunto, pues tendría un potencial económico comparable al de Estados Unidos o al de China. Sin embargo, pues ahora no sabemos qué capacidad económica tenemos. ¿Y cómo empezó esta historia? Pues bueno, como he comentado antes, nosotros desde Mallorca hemos patrocinado siempre reuniones con organizaciones pro Europa para llevar a cabo nuestro proyecto, que ya lo teníamos en el año 88 escrito en nuestra asociación. Y por ello, pues pusimos un mapa con todos los países de Europa y poco a poco lo fuimos rellenando con la información que hoy es bastante buena y además tenemos un enlace que le lleva a la Constitución Federal en su propio idioma, en todos los idiomas maternales de Europa y también, si es necesario, se puede traducir al resto del mundo.
Un método muy sencillo que tenemos y que está al alcance de los que nos lo pidan. ¿Y cómo se ha inspirado esta Constitución? Pues ahí lo ven. La inspiración estaba en Filadelfia, en la Convención de 1787, donde los delegados de los distintos estados recientemente colonias independientes del Imperio Británico mandaron a sus representantes para renovar los contratos. ¿Y qué pasó? Pues que en la convención llegaron Hamilton y alguno más famoso también, que dijeron: compañeros, hemos venido con estos papeles encargados por nuestros respectivos gobiernos, pero aquí va a salir algo diferente que nos va a unir sin dejar de tener la libertad en cada estado. Y por tanto, lo que hicieron es de tirar los papeles que llevaban encomendados a la papelera y ponerse a trabajar sobre lo que hoy conocemos, la primera Constitución Federal del mundo, que dio lugar a la primera federación con primero 9 estados cuando se ratificó la Constitución, pero luego con el tiempo empezaron a unirse el resto, hasta las 13 colonias que formaron los Estados Unidos de América. Y no habrá ido muy mal, no digo por el tema político, pero por el tema organizativo y de forma de gobierno ha ido muy bien, porque ha aumentado el número de estados, pues ya veis, de 13 a 50 actualmente. Con lo cual, esto pasaría en Europa también. Necesariamente no se tiene que hacer una federación global con todos los países europeos, no. Ni siquiera con la Unión Europea ni con otros estados, de forma que la única limitación que pone la forma de ratificación es que si lo aprueban 9 miembros, 9 estados europeos de la Unión Europea o fuera de ella, entonces se proclamarán los estados federados de Europa con la Constitución Federal, que dará paso a un Parlamento Federal y también a un gobierno federal. Entonces, en el momento que empezó la conferencia sobre el futuro de Europa, nosotros empezamos en la Federación de Federalistas Europeos a realizar lo que hicieron en la Convención de Filadelfia. Sentarse a la mesa, 55 plus, que era el grupo que había 55 que había en el grupo de Filadelfia, y aquí se ha puesto plus porque ha habido en la Convención Ciudadana 75 miembros. Con el ánimo de mejorar la Constitución que la Federación ya tenía preparada desde los años 2012-2013, pero ahora con una convención ciudadana para que tenga el valor de ser una Constitución debatida y aprobada por una convención de ciudadanos. ¿Y cuáles son los puntos más importantes de esa convención? Pues muy bien. Se abrió la convención en el 2 de octubre del año 2021 y el trabajo lo realizaron los 55 más, que son 75, y que había de todas clases sociales, porque para eso es una constitución centrífuga que es de abajo hacia arriba. Y entonces
naturalmente había de todas las capas sociales y de todas partes del mundo. Hemos tenido personas de Colombia, hemos tenido personas de la Guayana, hemos tenido personas bueno, de varios países. Y completaron su trabajo en el mayo del 2022. Y el resultado fue una constitución para unir Europa, que es lo que hicieron los estados de Filadelfia en el año 1787, cuando fueron fundados los Estados Unidos de América. ¿Y quién es el cabeza de lista de esta convención? Pues ni más ni menos que Leo Klinkers. Doctor Leo Klinkers lleva trabajando desde hace años por una constitución federal y naturalmente tiene la experiencia de haber trabajado en la administración pública, ha desempeñado varios cargos en su país, Holanda, y también en las Naciones Unidas. Y el tiempo que ha podido lo ha dedicado pues a los estudios de cómo llevar a cabo una federación europea. ¿Y cuántos artículos tiene la Constitución? Pues como hemos seguido el ejemplo de Estados Unidos, había que hacer una constitución básica, mínima, cuanto menos mejor, para que luego, con el paso del tiempo, se vaya desarrollando de acuerdo con las necesidades. Pero siempre teniendo en cuenta que una federación centrífuga que va de abajo arriba, del pueblo para el pueblo, tiene que ser muy sencilla para que los estados federados tengan la suficiente independencia y soberanía para que puedan regirse como lo venían haciendo hasta la fundación de los Estados Federados de Europa. Y si lo comparamos con algunas constituciones de nuestro entorno, pues ahí veo que la Constitución de Polonia tiene 243 artículos. Y bueno, pues la de Estados Unidos tiene 7, pero ya lo hemos dicho, son dos constituciones modelos para que puedan ser flexibles y los estados, digamos, sigan legislando a nivel estatal y solo la federación tiene que legislar para la soberanía que han cedido los estados federados y así tener una constitución que agrade a todos. Lo de Polonia con 243 artículos no tiene ningún problema porque en comparación con otros países todavía se queda corta. No recuerdo ahora, pero en España hay 230 aproximadamente y en Suiza no digamos nada porque allí como hay la democracia directa, pues entonces hay muchas leyes que se inscriben, se registran en la Constitución. Una vez que un referéndum es votado y aprobado, se inscribe en la Constitución Federal de Suiza. Y bueno, entonces, ¿qué dice la Constitución Federal? Pues que tiene la intención, cuando funcione, de apuntarse o de adherirse a otra federación, que es la Federación Mundial. Eso ya lo dice en el artículo 1. En el artículo 2 habla del legislativo. En el 3 de los poderes del legislativo. El 4 habla del ejecutivo, que es el gobierno. El 5 del poder que tiene el ejecutivo. El 6 habla del tema judicial. El 7 es el más importante de la Constitución porque
Antes he comentado que se ha llevado a cabo de acuerdo con la experiencia de Estados Unidos en el año 1787, pero aquí se han recogido pues muchas artículos o muchas aportaciones de otras constituciones, pero la más importante aportación ha sido la introducción de la democracia directa sacada del sistema político de Suiza. Porque no podíamos pasar por alto que en Suiza, con su sistema político de democracia directa, tiene a los ciudadanos más contentos del mundo en su sistema político. Que siempre que hacen una encuesta, pues está alrededor entre el 75 y el 85%. Así que no es por tener la democracia directa, sino es por comparación. También los ciudadanos europeos serían felices con su sistema político cuando tengamos la Constitución Federal en los Estados Federados de Europa, porque antes no se puede poner. Y luego en el artículo 7, pues este es el de la Constitución, y ya el 9, pues habla de la lealtad a la Constitución, y el 10, que habla de cómo darse a cabo la ratificación de la Constitución, que es muy sencillo. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo hay una moción de censura y un grupo de parlamentarios propone que se haga un pronunciamiento sobre el futuro de Europa. Y como aquí nos ha llegado, que les llegará una constitución, aparentemente podría ser la solución para Europa. Entonces lo único que tienen que hacer es debatirlo, eso sí, no tocar nada, simplemente debatir cómo recomendamos a los Estados miembros de la Unión Europea que adopten esta Constitución, pero en primer lugar que faciliten el referéndum entre sus ciudadanos respectivos. Y luego, cuando en los países que se haya ratificado la Constitución por los ciudadanos esté clara, esté aprobada, entonces simplemente el Parlamento tiene que dar el visto bueno. Porque normalmente, ya que hay pocos referéndums vinculantes, no creo que haya ningún gobierno que después que los ciudadanos hayan votado a favor de la Constitución Federal, el Parlamento solamente tendría que dar el visto bueno para acceder a la federación. Así de sencillo. Y bueno, en el artículo 1 de la Federación dice que bajo la Federación de los Estados Federados de Europa, que es una democracia, un Estado basado en la papel de la ley, tiene los ciudadanos soberanos y los Estados miembros de la Federación forman un cuerpo común de intereses comunes. Este artículo establece que los principios federales de la Federación están entroncados de forma que los Estados miembros tienen que seguir desarrollando sus funciones que venían hasta la fecha, excepto aquello que han cedido a la federación, es decir, han cedido soberanía. ¿Pero qué soberanía sería? Pues solamente aquella que los estados por sí solos no pueden llevar a cabo. Por ejemplo, la defensa. Pues si Europa necesita una defensa, pues tendrá que tener su propia defensa, pero no los países individualmente. Y pues un sistema de salud global, ¿no? Para que impida que haya tantos problemas cuando nos pueda venir un problema de pandemia
o cuando venga una crisis económica, que tiene que estar el Estado federal preparado para tomar medidas de alcance, como ocurrió en Estados Unidos, que regalaron 1.500 euros en un momento dado varias veces a los ciudadanos. Bueno, pues en Europa cada Estado hizo lo que le dio la gana. Eso no puede ser, eso no puede continuar así. Así que esto ya es el artículo 1. Y luego los poderes de trías política son que van desde el 2 al 7 y como veis, pues el poder se reparte entre el legislativo, ejecutivo y el judicial. Es decir, y luego tiene el Parlamento de los ciudadanos y el Parlamento de los estados. Y el conjunto de los dos parlamentos, pues es el Parlamento Federal. Por otra parte está el Poder Judicial, que tiene la Corte de Justicia, y el Ejecutivo, que está formado por un presidium y 2 vicepresidentes. Y luego el gabinete de los ministros. Es decir, que eso es bastante clásico en la organización de democracia representativa que tenemos actualmente. Y entonces aquí tenemos el ombudsman, que el ombudsman está independiente del poder ejecutivo. Por eso es una figura que se ha introducido en otras democracias occidentales y, por supuesto, no podía quedar sin un defensor del pueblo en los futuros estados federados de Europa. Y el artículo 7, como ya hemos venido mencionando antes, pues se trata de básicamente de la introducción de la democracia directa. Y bueno, las ventajas de la democracia directa ya sabemos que tiene 3 puntos principales. Uno, que es la iniciativa popular. Otro, que es el referéndum facultativo. Y otro, que es el referéndum obligatorio. La iniciativa popular es cuando los ciudadanos están reclamando que algo falta. Pues, por ejemplo, actualmente, hoy día, ¿no?, con los problemas de la inflación, pues probablemente habría que dejar que los ciudadanos hablaran. Quien tiene que pagar los impuestos, las personas, las entidades que tienen suficiente poder económico. Y por tanto no hay que cargar solamente a los ciudadanos con el aumento de precios. Pero cualquier otra iniciativa, y a veces son iniciativas un poco sencillas o banales, pero tienen su sentido, porque por ejemplo, en España y en otros países occidentales, las gasolineras se cierran a las 10 de la noche por una orden ministerial, sin haber consultado a los ciudadanos. Oiga, y en Suiza pues se hizo una ley para cerrar las gasolineras, o se pretendía hacer una ley para cerrar las gasolineras también a las 10 de la noche. Pues no se pudo llevar a cabo porque los ciudadanos votaron en contra. Y tiene su explicación. ¿Por qué tiene que quedarse uno sin gasolina a las 10 de la noche si está la gasolinera enfrente? Bueno, pues estas son las ventajas de la iniciativa popular. Pero también sobre la educación. Si algo no funciona bien en las escuelas, pues se puede hacer una iniciativa para cambiar la ley de educación o cambiar la ley de cualquier otra cosa. Es decir, hay temas muy debatidos o del alcance, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos desgraciadamente una guerra en Europa. Pues bien valdría la pena de hacer un referéndum en los países de Europa para ver si tenemos que seguir
con la guerra o tenemos que parar la guerra. Y naturalmente, pues por lo menos se daría una señal que la guerra tiene que parar. Entonces hay que negociar y hay que entenderse con todos, pero cada uno a su casa. Es decir, ya los americanos, imaginaros que llevan en Europa después de la guerra y todavía están ahí. Los rusos se fueron, pero claro, si los americanos no se van, pues le da pie para que sigan exigiendo lo que ya habían cedido. En fin, es un problema complicado, pero la democracia directa solucionaría bastantes problemas. Y el referéndum obligatorio, pues es aquel para aquellos temas internacionales, por ejemplo, que el Ejecutivo quiera entrar en una organización supranacional y entonces pues es necesario el referéndum obligatorio o bien para el cambio de la Constitución. Y el artículo 10 es el que hemos dicho antes, que lo define bastante claro y rotundo cómo debe llevarse a cabo el referéndum de ratificación. Solamente que me he olvidado del mínimo de países necesarios para llevar a cabo la fundación de los Estados Federados de Europa. Porque en la Unión Europea existe un artículo 20 en el Tratado de Lisboa que permite a los estados con un mínimo de 9 miembros de avanzar más deprisa que los otros. Con lo cual, en la Unión Europea, teóricamente, con 9 miembros podrían avanzar más rápidamente. Lo mismo que se ha hecho con el euro, que unos lo han adoptado y otros no, o con las fronteras, con el Tratado de Schengen o con las finanzas, es decir, con la moneda del euro. Bueno, pues también se podría hacer con la federación, pero como no lo han hecho hasta ahora, pues nosotros con la Constitución Federal ya lo hemos previsto. Si hay 9 Estados miembros de Europa, de la Unión Europea y fuera de ella, entonces se crearán los Estados Federados de Europa. Pero como habría estados fuera de la Unión Europea, no entrarían estos estados, sino que entraría la Federación de Estados Federados Europeos. E imaginaros la sorpresa para la Unión Europea ahora de los burócratas, los caciques, los que mantienen a las multinacionales contentos, pero muy descontentos a los ciudadanos, los que cierran las fronteras cuando hay una crisis, en fin, que aquí en Polonia se conoce bastante bien las diferencias que hay con la Unión Europea. Por lo tanto, entraríamos con los Estados Federados de Europa dentro de la Unión Europea y de esa forma se motivarían otros países de las ventajas de ser o no ser, es decir, de tener una Europa federal o de tener una Europa de burócratas. Y bien, aquí vamos por el principio, aunque lo mencionamos al final. Yo he hablado algo de ello porque he pensado que no tenía mucho sentido de por qué hemos llegado a este punto de venir a Polonia para apoyar a Melania, para que haga o pueda seguir la línea como la hemos seguido desde Mallorca durante 30 años, pues simplemente trabajando por Europa sin ninguna prisa, porque en definitiva las cosas buenas se hacen despacio. Y bueno, pues si desde el año 1988 teníamos en nuestros fines el lograr los Estados Federados de Europa con una Constitución federal, entonces bien podrá ser que estamos a punto de conseguirlo. Y ahora pues llega también el tema de la reunión en Mallorca que hemos comentado, y eso pues es histórico, lo mismo que
mi aparición aquí en Polonia para apoyar la labor de Melania y su equipo con la Unión Europea de Polonia. Y bueno, después del trabajo viene la calma y también hubo tiempo para visitar algunos lugares bonitos de Mallorca que también se puede repetir sin ningún problema. Y la distribución de folletos, bueno, pues ya lo hemos comentado. Queríamos estar más tiempo en el Parlamento Europeo, pero nos echaron. O sea que imaginaros la Unión Europea, después de haber estado durante 5 o 6 meses distribuyendo folletos, no todos los días ni todas las semanas, pero 1 o 2 veces por mes, hemos estado allí durante un año del año 23, todo el año 23. Pero, sin embargo, una vez apareció alguien por allí y nos dijo que teníamos que marcharnos porque motivos de seguridad, repartiendo folletos con una bandera. En fin, que tomamos nota y lo tomamos como que verdaderamente nuestro proyecto molesta. Y, claro, a los burócratas de Bruselas no quieren el cambio, sino que quieren seguir disfrutando de sus ventajas, repartiéndose el dinero corrupto que obtienen de las grandes compañías y mientras tanto los ciudadanos se van empobreciendo cada día más. Así que estamos mal. Y bueno, con ello llegamos al final de esta presentación y ahora pasaremos al turno de preguntas. Así que